tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren bien y que estén guardándose en casa, o si salen a trabajar, pues que lo hagan con las mayores precauciones posibles para que pues no tengamos problemas de salud. El tema que les quiero compartir el día de hoy es acerca de la fe espiritual. La fe espiritual no se asemeja en nada a la fe natural que traemos desde que nacemos, porque sabemos que la fe espiritual viene a nosotros cuando por recibir el Espíritu Santo. La fe espiritual es necesaria, es fundamental tenerla, estar conscientes de que la tenemos, porque así nos daremos cuenta que las obras que estamos haciendo son genuinas también. ¿Por qué les hablo de la fe o la confianza, la fe espiritual o la confianza en Dios? Porque la fe o la confianza refuerza cómo cada uno vive. Ya ven que escogemos el agua embotellada que nos gustaría tomar, pensando que está muy bien purificada, muy sana. Por la fe natural, confiamos en que lo que comemos en la calle o en un restaurante está muy limpio, que no nos va a hacer daño y que fueron elaboradas con mucha limpieza. Ponemos nuestra confianza en la honestidad de la gente. Cada día ejercitamos la fe en alguien o en algo. Pero hasta aquí estamos hablando solamente de la fe natural. Sin embargo, el cristiano debe ejercer la fe espiritual, ya que la fe espiritual viene del nacimiento espiritual y lo natural sabemos que del nacimiento natural. Y bueno, sabemos que la fe nos fue dada por creer en el Señor, y pues es un don de Dios. Y bueno, debemos de estar conscientes de que al leer la palabra de Dios, al abrir la Biblia, ejercemos la fe espiritual, y por esa fe espiritual un cristiano cree que todo lo que dice la Biblia es verdad. Y bueno, porque en ella Dios habla con autoridad, revela la gloria de Dios, revela la excelencia de Cristo y la perfección del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos guíe en el camino de la fe. Bendito y alabado Señor, pues hoy te damos muchas gracias, Padre nuestro, por esta oportunidad, Señor, que nos das de escudriñar acerca de la fe espiritual, Señor, que es fundamental en nuestra vida. Y esa fe, Señor, viene por el oír, y por el oír tu palabra, Padre. Y te damos gracias por ella, Señor, porque ahí nos muestras todo lo maravilloso que eres, Señor, todo lo poderoso y amoroso que eres, Padre. Hoy te damos muchas gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver. Ya les decía yo que por la fe espiritual un cristiano cree que todo lo que dice la Biblia es verdad. Pues en ella Dios nos muestra la excelencia de Cristo, la gloria de Dios y la perfección del Espíritu Santo. Esto lo debemos de tener en cuenta siempre, porque si creemos todo lo que dice la palabra de Dios y no dejamos de leer con fe y entendimiento, de esa manera somos capacitados para entregarnos a la verdad creída y a los mandamientos de obediencia. Este tema de la fe es bien importante porque así abrazamos las promesas divinas acerca de la vida, acerca de esta vida y de la venidera. Y son actos principales de la fe salvadora. Nos relacionamos en primer lugar con Cristo para la justificación, la santificación y la vida eterna. Todo lo que
todo por medio de la gracia. Y por gracia es que somos salvos, por gracia es que tenemos la fe, la fe que necesitamos, pero necesitamos ejercitarla porque en estos tiempos difíciles alguien puede estar decayendo en su fe, y eso no está bien para los hijos de Dios, porque esto es un paso que debemos superar para confirmarnos en la fe en el Hijo de Dios y en Dios mismo, porque es un regalo que Dios nos ha dado precisamente para vivir con Él, para vivir cerca de Él, y para que Él se encargue de nuestras tribulaciones, de nuestras necesidades. Y bien, si abrazamos las promesas divinas acerca de esta vida y de la venidera, y son los actos principales de la fe, una fe salvadora, y nos relacionamos en primer lugar con Cristo para la justificación, ya lo hemos visto, la santificación y la vida eterna, todo por medio de la gracia. De manera que la primera columna fundamental que un hijo de Dios debe tener es la fe espiritual, hermanos. ¿Se acuerdan que hace tiempo estudiamos las columnas de los pilares del carácter cristiano? Pues esa es la primera columna. Y quise traer este tema porque es básica la fe, hermanos, porque yo capto en los WhatsApps que me llegan, en los mensajes que me llegan, en lo que me comparten, capto mucha preocupación por lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, sí es de preocuparse, pero no es para alarmarnos, no es para tener temor, es para ejercer precisamente la fe, porque hoy es tiempo de vivir por fe. Porque cuando estamos bien y todo nos sale de maravilla y tenemos todo, pues no pasa nada en nuestras vidas. Pero hoy, con esta tribulación que estamos pasando, estas preocupaciones, debe de suceder algo en nuestra vida. Ya me platicaba nuestro pastor Abraham que él cree que va a haber un avivamiento muy grande en la iglesia. Y yo así lo creo, hermanos, pero el avivamiento es personal. Y ese avivamiento tiene que verse, tiene que reflejarse en nuestra confianza en Dios. Porque si nuestra confianza está flaqueando, pues es muy difícil que superemos esta situación, por lo menos mentalmente, ya que la televisión nos bombardea con noticias, con estadísticas de cuántos muertos hay, de cuántos infectados hay. Nos bombardean de que compre esto, compre aquello, úntese esto, úntese aquello para que no se contamine. Pero la fe debe de ir muy pegada y reconociendo que la voluntad de Dios es la que se va a cumplir en nosotros. Tampoco somos unos superhéroes para salir y buscar o creer que no nos va a suceder nada. Nos va a suceder aún que no salgamos de casa, si es que Dios lo quiere. Si Dios lo tiene destinado para nosotros, nos va a suceder. Yo he sabido de gente que me han compartido que estuvieron enfermos de ese virus y decían, ¿cómo lo adquirí? No lo sé, estuvimos encerrados en nuestra casa, pero no lo sé. Una clienta que tengo se contaminó, ella y sus 2 hijos, y no saben cómo fue. Entonces la voluntad de Dios es la que va y la que marcha delante de nosotros, y nosotros debemos de tener esa fe que nos va a sacar adelante emocionalmente y físicamente, si el Señor así lo quiere. Bien, les decía que de manera que la primera columna fundamental que un hijo de Dios debe tener es la fe espiritual o la confianza en Dios. Y para esa actitud no se crecerá ni se desarrollará si no perseveramos en conocer a Dios mejor cada día a través de la Escritura. Es por eso que hoy, hermanos, también les sugiero que no dejemos de leer la palabra de Dios, que no dejemos de pedirle en oración por todos aquellos que están enfermos,
por los familiares de los enfermos, porque todos sufren, el enfermo y los familiares. No importa que no los conozcamos, tenemos que orar por toda esa gente que está sufriendo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios y sabemos y pedirle en oración que su palabra llegue a ellos, que lo busquen en este tiempo de tribulación, que lo busquen, que le pidan. Y cuando esta situación se normalice, nosotros tenemos una tarea muy grande de ir y compartir a todos es la palabra de Dios. Y de una manera muy grata les quiero compartir, y vamos a ver de qué manera se ejercita la fe espiritual, de qué manera nos muestra el Señor en su palabra cómo debemos ejercitar la fe espiritual. Éxodo 15, versículo 2. Se los voy a leer, dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si nosotros vemos en este versículo cómo David se expresa de Dios. Dice que es su fortaleza, que es su roca, que es su libertador, que es su fortaleza, que en él tiene su confianza, que es su escudo y es la fuerza de su salvación. Y es a donde Él se refugia y a quien invoca, sabiendo que Él es digno de ser alabado. Y dice, y de esa manera seré salvo de mis enemigos. ¿Y cuáles son nuestros enemigos ahora? Pues nuestros temores, esos temores que todos tenemos naturalmente, pero que Dios los alivia con su palabra. Dios los alivia con lo que nos muestra en la Biblia. Y debemos de estar conscientes de que lo que está en la Biblia, ya les decía yo al principio, que es verdad. Todo eso es verdad y el Señor lo cumple. Por eso es que no debemos de preocuparnos de más. No debemos de espantarnos, no debemos de vivir preocupados porque ¿qué pasará? ¿Qué está sucediendo hoy? Hoy estamos bien, hoy tenemos techo, tenemos comida, tenemos todavía salud. Mañana no lo sabemos, hermanos. La voluntad de Dios para mañana no la sabemos. También les quiero leer otro versículo en Lamentaciones 3, versículo 24. ¿Qué dice Jeremías acerca de él? Dice, mi porción es Jehová, por tanto, en Él esperaré, dice mi alma. Y fíjense qué maravilla cuando leemos estos versículos, porque también les quiero mostrar acerca de alguien que ejerció la fe natural, creyendo que Dios le iba a escuchar de esa manera. Y ese personaje se llama Habacuc. Y fíjense cómo quiso ejercer la fe natural. Es Habacuc. Habacuc 1, del 2 al 4. Alguien que habla por la fe natural. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleito y contienda se levantaron. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así tuerce la justicia.
Y aquí Habacuc no está haciendo otra cosa más que ejerciendo su fe natural, porque él quería ver que Dios obrara sobrenaturalmente y pusiera remedio a la tribulación que estaba sucediendo en, ante sus ojos. Y se preguntaba, ¿no? Señor, ¿por qué no actúas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo que ver tanta violencia? ¿Por qué me vas a ver tanta iniquidad? ¿Y por qué el Señor nos hace ver todo esto, hermanos? Porque Él no se complace en que suframos, se complace en nuestra debilidad, bien es cierto, pero también se goza en nuestra fe. Y debemos de ejercer esa fe espiritual. Porque como Habacuc a veces queremos ver físicamente los milagros de Dios. Y queremos verlos pronto. Por eso Habacuc decía, ¿hasta cuándo, Jehová? O sea, ¿cuántos días he de orar? ¿2 o 3? Para que tú me hagas caso. Y bueno, yo también oro porque el Señor nos libre de este virus que hay en el mundo, y no nada más a nosotros, a todo el mundo. Pues ha hecho estragos en todo el mundo este virus. Pero el Señor tiene un propósito a través de esta situación. Este profeta Habacuc se enfrentaba a un verdadero dilema. Probablemente ya le había pedido al Señor que le hiciera brotar un avivamiento espiritual, como el que nosotros esperamos que suceda en nuestra vida, para que toda Judá se arrepintiera o que juzgara al pueblo por su iniquidad, por su violencia, por su perversión, por su injusticia y la falta de atención a su ley. Sí nos damos cuenta de esto que acabo de leer. ¿Cuál es el precio de la desobediencia ante Dios? ¿Y cuál es el precio de la obediencia? Por eso aquí dice que el Señor perdonara a Judá por su injusticia y por la falta de atención a su ley. Ese era el tema principal, de que no tenían la suficiente atención a su ley. Por eso el Señor les envió toda esta tribulación. Y quizá, hermanos, a nosotros también nos está mostrando eso. No con tribulación directa o con enfermedad, pero con esto que estamos viendo, sabemos que es Dios quien nos puede traer eso a nuestra vida también. Así que pongamos mucha atención a su ley o a su palabra. Dice, pero este profeta no sabía que Dios no haría ninguna de las dos cosas, ¿sí? Ni iba a obrar a favor de Judá. Al contrario, le iba a poner una prueba muy, muy grande. Y Habacuc no podía entender cómo podía él observar la magnitud del mal de Judá y no actuar. Él quería que Dios obrara naturalmente y dijera, se acabó. Pero no, todavía faltaba lo peor. Todavía le iba a mandar un pueblo sanguinario, un pueblo destructor, y todavía los iba a tribular más y más. Y Dios se lo revela al profeta Habacuc. Y la revelación de Dios solo aumentó el desconcierto del profeta, porque no era eso lo que él esperaba, no es lo que deseaba escuchar. Y nosotros no es lo que deseamos ver, que el mundo sufra o que los hijos de Dios sufran. Pero sí debemos de estar atentos a su ley y obrar en ella, hacer las buenas obras que Dios ya nos tenía destinadas, hacer lo que nos toca a nosotros, adorar a Dios, reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Creador, como nuestro Proveedor, y hacer las obras que Él quiere que hagamos. Porque yo estoy seguro que uno mismo se mete en tribulación precisamente porque no atendemos a la ley de Dios, no atendemos a la palabra de Dios y hacemos las cosas por nuestra propia cuenta.
Y bueno, mientras Habacuc se confundía y se hundía en las arenas movedizas, dice, de su dilema, y percatándose de que no podía contestar sus propias preguntas, entonces es cuando Habacuc comienza a reaccionar a lo que él sabía que era verdad acerca de Dios. Primero reconoció que Dios era eterno y que ha existido desde la eternidad pasada y existirá en la eternidad futura. Habacuc trajo a su memoria problemas que él y la nación confrontaban. En realidad eran parte de un breve periodo en la historia del mundo. Y esto, hermanos, que está sucediendo es una pequeña parte de la historia del mundo que muchos van a recordar con los años. Muchos se las platicaremos a nuestros nietos y nuestros nietos a sus hijos, y se recordarán como se ha recordado tantas cosas que han sucedido en el mundo desde siempre. Entonces Habacuc trae a su memoria que los problemas que él y la nación confrontaban en realidad eran parte de un breve periodo en la historia del mundo. El Señor era mucho más grande que cualquier pequeño segmento de tiempo. Empezó a reconocer Habacuc la gloria de Dios y el poder de Dios. Y entonces su mentalidad empieza a transformarse y a reconocer por qué necesitaba encontrar un fundamento espiritual seguro en su comprensión de quién Dios es y de lo que Él hace. Por lo tanto, él podía tranquilizarse de que no moriremos. Sabía que Dios permanecería fiel y no destruiría a Judá, puesto que tiene que cumplir el pacto prometido que hizo con Abraham, que garantiza un reino y un futuro y una salvación. Hasta ahí el profeta Habacuc entendió que Dios había hecho un pacto y que Dios había hecho una promesa. Así es de que comenzó su mentalidad, su mente, y comenzó a ejercer la fe espiritual. Entonces, bueno, pues ya Habacuc resume la fe y en la esencia de la lucha de Habacuc con la definición de fe que quedó determinada cuando Dios le dijo: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La frase final de este versículo es una de las declaraciones más importantes en todas las escrituras, porque expresa de manera resumida la doctrina fundamental, la justificación por fe. Y tan fue así que el profeta no relegó el tema de la fe solo al ámbito teológico. Le da una expresión maravillosa de cómo poner en práctica lo antes dicho en los 3 versículos finales de su profecía. ¿Y cuáles fueron? Habacuc 3, 17 al 19. ¿Y cómo podríamos leer esto nosotros? ¿Cómo podríamos leer esto para nosotros mismos, para nuestra misma vida? Porque si alguno de nosotros nos invadiera el virus en nuestro cuerpo, o alguno de nuestros familiares queridos, diríamos: aunque el virus entre a mi casa y me siguiera yo leyendo, aunque el virus entre en mi casa y en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así sería nuestra oración, así sería nuestra reacción. Pues de esa manera Dios quiere capacitarnos al leer su palabra, al estudiarla, al leerla diario, tener nuestra lectura diaria. De esa manera quiere Dios ejercitarnos para que lleguemos a ese punto tan grande de que cuando pase lo que pase, le demos la gloria a Él y digamos así: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y le podríamos decir: Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas y en mis alturas me hace andar. Para eso es la capacitación que Dios nos da a través de su palabra, para que lleguemos a ese punto de madurez, a ese punto de fe, y le podamos dar gloria en cualquier situación de nuestra vida. A mí me espanta también el llegar a un punto en que yo le tenga que decir eso. Pero para eso nos estamos preparando, para eso Dios quiere que nos preparemos y que no olvidemos su ley, que no olvidemos sus mandamientos, que no olvidemos sus promesas, que no olvidemos todas sus instrucciones que nos ha dado para llevar una vida apegada a sus planes. Y bueno, está claro pues que la primera gran actitud cristiana, que es la fe, comienza con la salvación y ha de caracterizar la totalidad de la vida cristiana. Es la columna fundamental sobre la cual edificar su vida. Si usted dice que ama a Jesucristo, ese era el argumento de Pablo en Romanos 5 del 1 al 10. Se los voy a leer y con esto terminamos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Y a qué apela el apóstol Pablo en estos versículos? A la fe. A la fe, hermanos. La fe es la que nos tiene que sacar adelante. Y ya el Señor Jesús ponía de ejemplo que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, haríamos maravillas. Y la maravilla que vamos a hacer es agradarle a Dios a través de nuestra fe. Y bueno, esto a mí me pareció bien compartirles porque les digo yo que en los WhatsApps que me mandan, o bueno, que leo, noto mucha preocupación, mucho miedo. Y la verdad es que no debemos de tener miedo, hermanos. Debemos de tener confianza y debemos de tener fe en que lo que suceda es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la que gobierna nuestra vida, hermanos. Así es de que yo les animo a que lean, a que oren unos por otros, y a que nos estemos buscando, que nos estemos llamando, que nos estemos mandando mensajes de ánimo. Yo les doy gracias a todos los que envían WhatsApp, me envían mensajes, pero sí les animo a que sean mensajes de mucho ánimo, de mucha fortaleza, que salgan de nosotros, que salgan de la Biblia, que salgan de nuestro corazón. No critico lo que hacen, pero me gustaría más que fuera así, a que lo sacáramos del internet. Y cuando las cosas salen del corazón, yo los mensajes que mando por WhatsApp son mis deseos del corazón. Y eso yo les animo, hermanos, que perseveremos en ello. Muchas gracias y vamos a orar. Bendito y alabado Señor, pues cuántas gracias te damos, Padre mío.
Cobíjanos, Señor, con tu mano, para que nuestra fe no escape, Señor, para que nuestra fe no flaquee, porque somos muy débiles, Padre, somos muy finitos y tú lo sabes, y sabes que te necesitamos, que necesitamos de ti, porque nosotros muy fácil nos soltamos de la mano, Señor, pero tú, Señor, sujétanos bien, llévanos en el camino a costa de lo que sea, Padre, porque no queremos perder la fe, no queremos que flaquee nuestra fe, pero también queremos que se confirme, mi Dios, queremos que se confirme nuestra fe, y ahí se verá, Padre mío, quién de veras está ejerciendo la fe espiritual o la fe natural. Y yo deseo, Señor, que todos mis hermanos de Betel pues estén ejerciendo la fe espiritual, porque es la única que nos va a sostener de pie. Te doy muchas gracias, mi Dios, te doy gracias por mi pastor, por su esposa. Ha puesto mucho empeño en servirte, mi Señor, y eso me complace. Yo lo conozco desde hace muchos años y hoy, Señor, pues sí está muy entregado a ti, Padre. Pues síguele dando esa sabiduría y esa disponibilidad de trabajar en tu obra. Te doy muchas gracias, mi Dios, y te pido todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.